todo lo que Evo canta lo heredó de su papá, injusticia, oiga, eso deseara yo. Pero no. Bueno, felices. Esta semana ha sido una semana que creo yo nunca olvidaremos, no solo por la tragedia esta de este virus, sino porque ha sido una semana realmente para haber disfrutado a Dios en el hogar. Por eso esta Semana Santa creo que será recordada, la semana en que como familias buscamos de Dios, en que como familia nos acercamos a la palabra todos los días, que empezamos nuestro viaje en la última semana de Jesús desde el lunes, ¿se acuerda? Hablando de la purificación del templo, el martes de las señales antes del fin, el miércoles del ungimiento de Jesús, el jueves en familia celebramos y aprendimos de la cena del Señor, el viernes se enseñó sobre el juicio más injusto de la historia y anoche tuvimos una noche extraordinaria recordando qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, cómo fue que murió y qué fue lo que perdonó en nuestras vidas. Entonces, más que contentos de saber que de esta que vivimos nos sacará Dios y nos sacará mejores creyentes, mejores personas y nos sacará más atentos a su voz, más preparados para Dios. Así que bienvenidos a todos los que en casa nos visitan hoy domingo, los que han venido en todo este viaje de la semana. Y si usted se perdió toda la semana o algún día, todas las enseñanzas estamos subiéndolas a nuestra página en Vimeo y en YouTube para que pueda verlas allá en calidad, en HD, porque algunas quedaron más o menos grabadas, pero las regrabamos en calidad. Entonces podría ir a la página de Vimeo, a la página de YouTube, que ahorita le aparecen por aquí bueno, por aquí no, en realidad por la pantalla le aparecen los nombres de las páginas. Joaquín, no me enrede, brother. Entonces, Dios mediante, usted puede acercarse y visualizar en familia toda la semana lo que tuvimos acá como iglesia de esta semana, la última semana de Jesús, enseñanza tras enseñanza, oración, crecimiento, más la vigilia. Bueno, hemos aprovechado el tiempo en medio del confinamiento. Hoy nos toca el cierre, el final de la historia, el final de esa última semana que dio inicio a nuestro inicio como creyentes. Resulta que vamos a hablar hoy de la victoria de Jesucristo, su resurrección. La palabra enseña, por lo menos Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, en vano creeríamos, en vano le seguiríamos. Lo cierto es que en primer lugar Jesús lo predijo. Allá en Juan capítulo 2 versos del 19 en adelante, Jesucristo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Se refería al templo de él, a sí mismo, y él dijo: este templo que se construyó aquí por tantos años y tanta cosa linda, destrúyanlo y yo en 3 días lo voy a hacer. Y así fue. Al tercer día el templo fue destruido y fue resucitado. También dice Juan 10 verso 17, hablando Jesús acerca de la razón por la cual el Padre me ama, dice: es por esto, porque entrego mi vida para volver a tomarla. Lo predicábamos en esta semana. No fueron los romanos los que lo llevaron a la cruz, no fue Poncio Pilatos quien lo llevó a la cruz, no fueron los judíos, los intérpretes de la ley y el Sanedrín lo que lo llevó a la cruz. Fue su amor por la humanidad, su amor para rescatar a la humanidad perdida, lo que lo llevó a la cruz. Y él mismo dijo: pongo mi vida. Mateo 12 verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La predicción estaba hecha, y así como todo lo que Jesús dijo fue cumplido, igualmente su resurrección. Él dijo: me levantaré al tercer día. Número 2, la historia lo confirma. Resulta entonces que este evento quedó documentado, bien documentado. Josefo el historiador, Ignacio, Justino mártir, Tertuliano, todos hablaron de su resurrección. Incluso Flavio Josefo dejó esto escrito en la historia.
En aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús. Tenía buen comportamiento, estimado por su virtud. Fueron numerosos los judíos como gente de otras naciones que llegaron a ser sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero aquellos que fueron sus discípulos no cesaron de seguirle. Ellos contaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo, y explica sin duda, él era el Mesías, de los cuales los profetas tanto habían contado. No solo los evangelios hablan de Jesús, sino los historiadores de la época, gente que escribía la historia como hoy. Hay gente escribiendo la historia y hoy hay gente escribiendo de este virus, y muchos años después se contará que en el 2020 hubo un virus, una pandemia. Se contará, así como 2000 años después se cuenta que hubo un hombre llamado Jesús que caminó sobre la tierra, que tuvo discípulos y que resucitó, y que hasta hoy eso que para algunos es leyenda sigue cambiando vidas. Número 3, la tumba está vacía. Decenas de teorías se han inventado sobre teorías acerca de la tumba vacía, pero digan lo que digan, la tumba está vacía. Todos los que han muerto tienen su tumba, tienen su lápida, tienen su historia, su escritura, y encima la de Cristo sigue vacía. Y número 4, además testigos le vieron. Testigos presenciales a los que se les apareció a más de 500 personas, y no fueron alucinaciones, porque comió con ellos, habló con ellos, permitió que le tocaran su cuerpo también, y de esto quedó documentado. Y quizás en donde me quiero enfocar es en la cantidad de vidas transformadas. Alguien me decía una vez: muéstreme una prueba de que Jesús está vivo, y yo le decía: mucho gusto, me llamo Marco. Esta es la prueba, porque los que me conocieron saben que el camino de mi vida iba a la destrucción. Los intentos de suicidio que tuve fueron única y exclusivamente porque había perdido la esperanza, la fe, porque había dejado de creer en todo y en todos, y llegó Jesús, tocó mi vida, ese que resucitó, habló con mi corazón, y aquí estoy 24 años después, dando testimonio que aquel que se levantó hace 2000 años levantó esta vida de la muerte, y hoy predica vida, la misma que muchos vivimos, la misma que muchos compartimos. Hoy voy a hablar de las vidas transformadas que han producido la resurrección de Cristo Jesús. Ahora sí, entremos en materia. Marcos capítulo 16, versos del 1 al 7, aquí se cuenta la historia de su resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol en un día como hoy, domingo, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha. Se asustaron. No se asusten, les dijo. ¿Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ellas le miran con atención y este hombre les dice: ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal cual él lo dijo. Me impresiona esta historia por 1000 razones. Y antes le quiero aclarar que la inigualable diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo es Cristo, claramente. Cristo no solo se presenta en la historia como el camino, la verdad y la vida, sino que dice categóricamente: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y este tipo de declaración ha hecho que a la gente creyente la vean como odiosos. Es que ustedes se creen los dueños de la verdad. No, Cristo es el dueño de la verdad. Es que ustedes piensan que solo la religión de ustedes salva. No, Cristo es el único que salva. Así se presentó, es el único que resucitó, el único que nos da esperanza a través de sus obras, el único que cumplió todas las profecías de la antigüedad con su propia vida, y el único capaz de cumplir Isaías 53.
Las profecías se cumplen en Él, la historia comienza en Él, la historia termina en Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es nuestro inicio y nuestro final. No hay salvación fuera de Jesús. Resulta que alguien dijo, y lo dijo alguna vez, que fue el hombre quien inventó las religiones para acercarse a Dios, pero Dios envió a Jesús para acercarse al hombre. El camino siempre ha sido, es y será Jesucristo. Único camino para llegar al Padre, y esto es lo que predicamos. Único que se ha resucitado, que ha levantado su vida de entre los muertos. Esta misma historia la cuenta Mateo con un detalle. Mateo 28, versículos 5 al 10. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y Jesús les dijo: no tengan miedo. En esta historia Mateo cuenta un detalle extra, que fue el encuentro de Jesús con las mujeres. Mire, si de verdad hubiera sido una leyenda, ¿por qué se le apareció a las mujeres? Porque en aquel tiempo la mujer era considerada de segunda categoría. No les hubieran creído, se le hubiera mejor aparecido a un hombre, pero no, decidió aparecérsele a las mujeres. Además, rompiendo con aquella historia de menosprecio hacia la mujer, levantándola y dignificándola, y fueran ellas las que llevaron la noticia de esperanza: el maestro ha resucitado. Tampoco les creyeron hasta que Él se les apareció a los discípulos. Es un hecho. Jesús resucitó, y la mejor muestra de ello es la cantidad de vidas transformadas a partir de la fe, a partir de esta verdad. Hoy tenemos victoria porque Él nos dio la victoria en la cruz. Es un hecho histórico, real, comprobado. Solo Jesús cambió la historia de la humanidad en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y hasta los que no creen en Dios tienen que decirlo. Eso sucedió en el año 10 antes de Cristo. Eso sucedió en el año 80 después de Cristo. La historia de la humanidad fue partida en dos cuando Cristo vino a la tierra, porque algo pasó, conmovió los cimientos de la humanidad. El Rey del universo, quien había creado todo, venía a esta tierra a caminar, a hacerse como hombre para hablarle al hombre, y pudiera entonces el hombre entenderle, porque parecía que no quería comprender su voz. Pero esta buena noticia de resurrección nos da victoria. Le voy a hablar de 3 o 4 puntos acerca de la victoria que nos da su resurrección. Número 1, nos da victoria sobre la orfandad. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Porque resulta que una vida que hace lo que quiere está en pelea con el Padre, pero una vida que se reconcilia con el Padre comienza a hacer la voluntad de Él. Romanos capítulo 5, versículo 10 lo dice de esta manera: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Resulta que Dios nos rescata de la orfandad, nos hace habitar en familias, nos da un sentido eterno de comunión. Le podemos llamar Padre y Él entonces nos llama hijos, sus hijos, porque no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero aquel que acepta a Jesús, y esto nace en el corazón de Dios, en ese momento Dios le da el derecho de convertirse en un hijo de Dios. Y esta es la esperanza que tenemos, nos saca de la orfandad. El Padre te ama. Mirad cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre te protege, versículo favorito mío. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, del Salmo 3, verso 3. Mi gloria, ojo, y quien levanta mi cabeza. Ya no más con la cabeza mirando hacia el suelo, ya no más con angustia, ya no más con vergüenza, ya no más con tristeza. Es Dios quien levanta tu cabeza, quien restaura tu nombre.
Se lo planteo de esta manera porque me ha ocurrido y le ocurrió a Pedro entrando con Juan allá en el templo, la hermosa, ¿lo recuerda? Cuando tenían a una persona paralítica allí en la entrada y comenzó a pedirles plata. Debo suponer que mientras les pedía bajaba la cabeza por pena, por vergüenza. Me regala algo. Ellos lo miraron fijamente y le dijeron: míranos. De alguna forma le están diciendo: no tienes por qué andar humillado mirando para el suelo. Míranos, míranos con dignidad, porque Dios quiere devolverte la dignidad. Míranos a los ojos, porque para Dios va a ser un milagro en tu vida y para Dios ya estás transformado y cambiado. Míranos, no mires más al suelo, levanta tu mirada, porque es Dios quien levanta tu cabeza. Y esto es lo que ocurre. Este Señor se plantea como aquel que es un escudo donde nada nos puede tocar si Él no lo permite, y además nuestra gloria, y además quien hace levantar la cabeza del que se siente caído, fracasado, herido, golpeado, abatido. Esta orfandad no la arranca Dios del alma, porque además nos bendice. Abres tu mano, dice el Salmo 145, y colmas de bendición a todo ser viviente. Y es un Padre que perdona. Se lo digo en tico, las tortas de sus hijos. Como lo dice el Salmo 103, porque Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció sobre nosotros su misericordia. ¿Por qué elegí el texto de Marcos para hablar de su resurrección? Por el verso 7. Marcos 16, verso 7, vemos una prueba de cómo Dios nos rescata de la orfandad y cómo Dios nos perdona. Porque resulta que Jesús le dijo a las mujeres: vayan, díganle a los discípulos. Y hace una diferencia entre los discípulos y un tipo llamado Pedro. El Señor dice: díganle a ellos y a Pedro. Parece que lo hizo sacado del resto de los discípulos. Parece que ya no lo considera un discípulo más. No es así. Lo que Dios está haciendo es una diferenciación clara para que Pedro escuche que con él quiere hablar aparte. Para que Pedro se dé cuenta que todas las tortas que ha cometido, sobre todo la más grande de todas, haberlo negado con sus acciones, con sus palabras. Y me puse a pensar: ¿qué pensó Pedro? Realmente, ¿qué pensó Pedro? Cuando le llegan con la noticia: discípulos, el Señor ha resucitado, y por cierto dice que viene a verlos. Pedro, y a usted también. ¿Qué pensó Pedro? Mire, de verdad que yo me pongo a pensar en todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Pedro. Yo hubiera dicho en tico: qué bañazo, qué vergüenza, qué ridículo, yo no lo quiero ver. Lo negué, allá en el pretorio me vio cara a cara. Yo lo negué, mis acciones lo negaron, mis conductas lo negaron. Cuando peco lo niego, yo lo niego. Cada vez que vivo la vida como quiero y rechazo su voluntad, lo estoy negando otra vez. ¿Y quiere hablar conmigo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué regañada me va a pegar? Mire, merezco lo que quiera decirme. Yo siendo Pedro. Resulta que Jesús se encuentra con Pedro y le restaura su amor. Aquel que lo había negado, aquel que lo había traicionado, aquel que con sus acciones había dejado un mal testimonio acerca de quién era Jesús. Y justamente es allí donde cobra sentido algunas cosas que para mí son muy valiosas. Le digo una: el amor de Dios no falla, no llega tarde. El amor de Dios no se acaba. Y una vez que te ha tomado por hijo, no te suelta. Aunque te equivoques, aunque en el camino tus acciones a veces parece, y las mías, que no lo representan tan bien. Este año y el pasado, y muchos pasarán, donde hablemos de unas frases como las que tiene esta canción. Porque la canción habla de dos conceptos y los dos son muy claros. El primero: la esclavitud al temor ya no va conmigo. Y lo segundo es que fui adoptado como hijo de Dios. Y en esa adopción puedo estar en paz, puedo estar tranquilo.
Y en esa adopción puedo disfrutar su amor y su misericordia. Desde el vientre fui, ¿has escuchado? Escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Y si esta canción hubiera existido antes, yo creo que Pedro se la hubiera cantado al Señor. Después de que el Señor lo recibió allí, después de que el Señor lo traicionó a él a Cristo, Cristo quiere encontrarse con él. Y no era para reclamarle, y no era para castigarle, y no era para decirle: Pedro, qué bárbaro, brother, qué bruto usted. Tenía que ser Pedro. ¿Sabe qué le preguntó? Pedro, ¿me amas? Yo no sé si Pedro escribió esta canción y luego se la pasaron allí en generación hasta que le llegó allá al que la escribió de verdad. Lo único que sé es que a esta canción le llamo la canción de Pedro, y la canción de Pedro Vega, y la canción de Joaquín Pedro, y la canción de Ullani Pedra. A esta canción le llamo la canción de aquellos que nos hemos equivocado, pero como Dios nos quitó este sentido de orfandad, hemos encontrado un padre que acepta, un padre que perdona, un padre que abraza, un padre que nos suelta, un padre que promete que aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel, y un padre que nos llama a vivir a sus pies. Primera gran victoria, la victoria sobre la orfandad. Segunda gran victoria, y esta la vivimos todos, hasta el que se cree más santo, es la victoria sobre el despropósito. Una cosa es vivir en propósito de Dios y otra cosa es vivir con despropósito de vida. Lo cierto es que 2 Corintios 5, verso 15 lo dice así: y Él murió por todos, para que los que viven, ojo, ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para el que murió por ellos y fue resucitado. Una vez que aceptamos a Cristo, dejamos de vivir la vida para nosotros y nos volcamos a vivir la vida que Dios quiso desde el principio. Esta renuncia al egoísmo es una marca del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Con Dios cumplimos propósitos, sin Él el diablo nos hará cumplir despropósitos. Con Dios podemos buscar la fidelidad, lamentablemente sin Dios la infidelidad puede ser una marca en nuestras vidas. Con Dios cualquier despropósito no existe, pero sin Dios cualquier despropósito es posible. Jesús busca despropósitos, créame, gente incompleta como usted y como yo. Jesús busca no gente terminada, gente como Jonás, ¿lo recuerda? Un rebelde para hablarle a un pueblo que era rebelde. Busca gente como Pedro, un metepata para transformar su carácter. Busca gente como iba a decir Saúl, pero no, vamos a hablar de Saulo, me faltó la O por ahí. Busca gente como Saulo, perseguidores con despropósito, enojados con la vida, para convertirlos en gente que sufren por amor a Cristo Jesús. Busca gente como la samaritana, viviendo perdida en relaciones sentimentales, para enseñarle que el agua de vida es Él, y que si tomamos de Él tendremos entonces nuestra sed cubierta para siempre. Cuando Saulo se topa con Jesús, o Jesús se encuentra con Saulo, el Señor le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo se lo traduzco como: ¿no te has cansado de andarme persiguiendo? ¿No te has cansado de andar en contra mía? ¿No te has cansado de andar peleando conmigo? ¿No te has cansado? Mejor humíllate de una vez por todas y entiende que yo formé tu vida. Hay gente que pasa por la vida, y lo leo en las redes sociales, peleando contra Dios, peleando contra los que lo representamos, peleando contra el reino que no existe, que no sé cuánto, y dicen y pelean y pelean. ¿Sabe qué les falta a ellos, como Saulo? Encontrarse con Dios en el camino, que los tire del caballo del orgullo hasta que terminen reconociendo solamente hay un Dios verdadero. Fue lo mismo que le ocurrió a Nabucodonosor. Hasta que tocó fondo reaccionó y dijo: verdaderamente Él es
el único Dios verdadero, el Dios de Daniel y sus amigos. Número 3, tercera victoria que tenemos los creyentes en la resurrección, es la victoria sobre lo que vendrá. Usted ahora puede tener victoria sobre el temor. Ya el temor no es su dueño, Cristo es su dueño. Mire que el poder de Cristo nos da esperanza. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 lo afirma de esta manera: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, que tiene vida, que no está muerta. Hoy la gente tiene esperanza en muchas cosas. En el partido del fin de semana, bueno, este virus nos hizo entender que los deportes no eran más importantes que la familia. Hoy la gente tiene esperanza en la lotería. Bueno, resulta que hoy nadie puede salir ni siquiera a comprar ni a vender. Igual la esperanza no debe estar en la suerte, debe estar en Jesús. Hoy la gente pone su esperanza en casi cualquier cosa. La esperanza que el Señor promete es viva, es real, trasciende más allá de esta vida. Nos da esperanza para vivir libres de lo que vendrá, libres de la historia que podemos estar viviendo. Por eso a uno le podrían preguntar: ¿y no está asustado usted en medio de esta historia? Claramente nos asustamos, miramos hacia alrededor, vemos muertes, vemos un virus que se expande, pero tenemos esperanza porque nuestro Dios, su nombre está por encima de todo nombre, por encima de cualquier virus. Y aún en esta tierra, si hemos de padecer, mire, no perdemos. Si vivimos por Él, vivimos. Si morimos, nos vamos con Él. Entonces no perdemos de ninguna manera. José fue aborrecido, envidiado, vendido, esclavizado, calumniado, encarcelado, olvidado, pero él sabía que de lo que vendría Dios tendría el control. Siempre ha sido así, siempre será así. Hay otra canción que quisiera que Johan cante mejor, porque ya usted se dio cuenta que mi voz no da. Entonces voy a pedirle a Johan que cante este pedacito de esta canción, porque es una declaración de fe y esperanza, y quisiera que en casa la pudiera hacer con nosotros. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. ¿Tienes el control? Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Toma un segundo ahí a tu familia en casa, por favor. Toma un segundo ahí a tu familia. Tomen sus manos ahí en casa. Y haz esta oración conmigo, si lo tienes a bien. Padre, gracias, porque bajo este techo tú eres el Señor, tú eres quien reina. Gracias porque si tengo a mi familia puedo tomarlos de las manos, y si estoy solo en casa o sola en su caso, puedo tomarte a ti de la mano, Señor. Porque Él prometió que el día en que te tomara de su mano nunca te soltaría, y hasta hoy no lo ha hecho. Así que sea que estés con 2 o 10 personas o solo, tome la mano del Señor. Dígale: Señor, vivimos en un mundo perdido, pero no un Dios que está perdido.
Vivimos en un mundo caído, pero no tenemos un Dios caído, sino uno que se levantó de entre la muerte. Vivimos en una sociedad en desorden, pero un Dios que todo lo tiene en orden. Vivimos en un mundo donde no entendemos el hoy menos el mañana, pero tenemos un Dios que tiene el control del hoy, del mañana y del ayer. Hoy entregamos el control de nuestra familia en tus manos, y sea tu voluntad hecha en nosotros, en los que amamos, Señor, y sea tu voluntad hecha en nosotros, Padre. Quiero terminar haciéndole una pregunta a usted, y voy a hacer como ayer una introducción un poquillo más larga, una conclusión. Y acá le pregunto, ¿cuál será tu reacción ante su resurrección? ¿Cuál será tu reacción ante la cruz? ¿Cuál será tu reacción ante lo que Cristo Jesús hizo por ti, por mí? Y permítame desglosarle algunos personajes que salen en escena en medio de estos momentos finales de Cristo. Número 1, están los que traicionan, como Judas. Los que están, pero no son. Yo le compartía ayer, antier, que él era uno de los 12. No obstante, estaba tan cerca de Cristo y tan lejos al mismo tiempo. Sus deseos le ganaron, sus deseos estuvieron por encima de hacer la voluntad de Dios. Y hay gente por la vida que sus deseos son más importantes que Dios. Sus deseos emocionales, económicos, sexuales, laborales, de estudio, sus proyectos. Por eso la Biblia enseña que en el tiempo final pareciera entonces una proporción, y esperemos que no la sea, pero dice que habían 10 vírgenes, 5 preparadas y 5 no preparadas. Y cuando el Señor volvió, solo 5 se fueron con él, porque estaban en otras. Su mirada no estaba en Cristo, su actitud no estaba dirigida hacia Cristo, su corazón no estaba movido por Cristo. Aunque venían a la iglesia, aunque cantaban coritos, cuidado. ¿Cuál es tu actitud ante Cristo? ¿Seremos de los que traicionan? Esperemos en Dios que no. El segundo personaje que encuentro son los que se asustan, como Pedro. A Pedro las circunstancias, la maldad del mundo, los temores, la angustia, la presión social de la gente lo hizo alejarse. Dice la palabra que todos los discípulos abandonaron a Cristo, huyeron, y que Pedro seguía ahora a Jesús de lejos. Aquel Pedro envalentonado, aquel Pedro capaz de caminar sobre el agua, aquel Pedro capaz de defender a Jesús mientras se lo llevaban, este no es el mismo ahora. Ahora ha cambiado un poco. Ahora se le ve temeroso. Ahora camina a lo lejos. Miren la cruz, ni siquiera estuvo él. Estuvo Juan. Juan, el discípulo amado que estaba ahí al pecho de Jesús, que no parecía tan valiente, fue el único valiente que estuvo a la cruz. Pedro no. ¿Qué actitud tendrás ante Jesús, ante la cruz, ante su sacrificio y ante su resurrección? ¿Vas a ser de los que traicionan y al final terminas alejándote de Dios? ¿Vas a ser de los que se asustan y corres lejos de Dios? Número 3, cuidado con el descuidado. El que no está, pero pudo haber estado. Poncio Pilatos. Mire que hasta Dios le habló a través de su esposa en sueños. Ella se le acercó a Poncio Pilatos y le dijo: no te metas con ese justo, por su causa he sufrido en sueños. Él pudo haber estado, él lo tuvo al frente, pero luego se lavó las manos. Dijo: eso no tiene que ver conmigo. Si lo quieren matar, que lo maten. Él en el fondo no quería, pero pudo y tomó otra decisión. ¿Seremos de los que traicionan? No. ¿De los que se asustan? No. ¿De los que se descuidan? No. Usted lo tiene al frente a Jesús allí en su vida. Estás a la distancia de una oración. Ojo con estos, termino. Y están los desubicados. El que vive peleando contra Dios. Los soldados, los jefes de los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos, el mismo Barrabás, el criminal a uno de los dos lados. Desubicados. Tenían la esperanza de salvación y más bien pelearon contra ella. Desubicados. Tenían la salvación en sus manos
y más bien la rechazaron y se pelearon contra ella. Y en medio de todos estos aparecen los fieles, aquellos que creyeron hasta el final, como Simón, el que cargó la cruz, pareciera que luego se convirtió en un discípulo de Cristo, como el otro ladrón al que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Las Marías, fieles todas. José de Arimatea y Nicodemo toman el cuerpo de Jesús con sus ungüentos, ungen el cuerpo, lo llevan a la tumba. Y Juan, el discípulo amado, lo vio morir. Le asignó una materia especial: cuida a mamá. Y lo vio luego resucitar. Dice C.S. Lewis, el escritor: a Jesús puedes ignorarlo, puedes dudar de él, puedes tratar de callarlo, puedes escupirle en la cara o llamarlo loco, no importa. O podrías bien caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Todos los que hoy predicamos porque sabemos que la tumba está vacía y tiene una victoria. La victoria que te rescató y me rescató de una vana manera de vivir. Hoy celebramos la victoria de Cristo Jesús. Se levantó de entre los muertos y te levantará y me levantará en el día final. Y nos dará un cuerpo diferente, lo que la Biblia llama cuerpo glorificado. De esos que ya no duelen, de esos que ya no se afectan, de esos que ya no tienen angustias en esta tierra, porque esta primera historia habrá pasado y nos vestiremos de su gracia y nos vestiremos de su amor. 2000 años después, aquello que llamaron la leyenda de su resurrección ha movido un mundo entero. 2000 años después ha transformado millones de vidas a partir del amor, ha construido un imperio de buenas obras y ha transformado el corazón aún de los más duros. 2000 años después, en medio de una pandemia, el mundo entero debe volver sus ojos al Rey, al único capaz de parar esta historia, al único capaz de darle vida otra vez a las naciones y de sanar las naciones. 2000 años después, aquella leyenda no fue leyenda, fue verdad. Y hoy lo confirman los miles y miles de creyentes alrededor del mundo que estamos dispuestos a predicar por Él, a vivir por Él y, si es preciso, a morir por Él. Porque se levantó de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo detener y porque la señal inequívoca es solo mirar las familias de aquellos que han sido tocados por su gracia. Quisiera si pudiéramos cantar esta canción que hemos preparado para este momento. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó,
aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Señor, te damos gracias infinitas por una semana dolorosa para ti, pero que nos trajo vida a las familias. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Gracias por levantarte de entre los muertos. Dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre. Intercede por ti y por mí. Y dijo alguna vez: me voy para prepararles casa, y cuando esté listo, vendré a llevármelos. Jesús, te agradecemos por ser el dueño de nuestras vidas. Te agradecemos por mostrarnos el camino eres tú al Padre, por darnos de tu Santo Espíritu para vivir y consolar nuestro caminar, y porque nuestro trayecto en esta tierra tendrá un final extraordinario en tu presencia, en los brazos de tu amor. Te damos infinitas gracias por un día como hoy, por esta semana y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amados, un gran abrazo a la distancia. Anhelamos pronto estar juntos otra vez. Mientras tanto, no deje de orar, no deje de buscar el rostro del Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones.